Cuando nosotros leemos la Biblia, cada uno según su conocimiento puede entender más o menos los mensajes, el mensaje de la palabra de Dios. Cuando uno es un poquito más estudioso quizás y lee los comentarios, escucha a los que son especialistas en la Biblia, entonces uno va aprendiendo a entender mejor la Biblia. La Iglesia, como madre y maestra, nos ayuda a comprenderlo mejor y algunas veces nos da algunas pautas. Una de esas pautas es el momento litúrgico que la Iglesia nos propone en los textos bíblicos. Hemos leído estos textos bíblicos que hemos escuchado. ¿Por qué no los leímos hace un mes, hace 3 meses? ¿Por qué ahora? Eso es un criterio de interpretación de la Biblia, el contexto litúrgico. ¿Y cuál es el contexto litúrgico? Nosotros nos encontramos al final de un año litúrgico. Ustedes saben que la Iglesia tiene su propio calendario litúrgico, que comienza el primer domingo de Adviento, el tiempo que nos va a preparar para la Navidad, y eso ocurrirá dentro de 15 días, y termina el año litúrgico en el domingo 34, el último domingo del año litúrgico, con la solemnidad de Cristo Rey del Universo. Eso es el próximo domingo. Por tanto, hoy estamos en el domingo 33. Estamos en el penúltimo domingo del tiempo ordinario. Ese es el contexto litúrgico. Y la Iglesia en esta etapa de final de año litúrgico, a través de la palabra de Dios, nos invita a pensar de las cosas finales. Lo mismo que pasa cuando se acerca el 31 de diciembre. Además de pensar en las fiestas, a ver cómo va a estar este año, seguramente con más austeridad, también pues es lógico que hagamos un balance, cómo nos fue este año, qué expectativas tenemos para el próximo. Entonces la Iglesia también en el final del año litúrgico nos invita a hacer eso. ¿Y cuáles son las cosas del final para el cristiano? Desde la fe cristiana, nosotros sabemos que habrá un final. Jesús dice, nadie sabe ni el día ni la hora, pero un final habrá. Por eso, cuando hablamos del final, pensamos en la muerte. Ahí se nos acaba la película, cada uno de nosotros. Pensamos en que habrá un juicio, daremos cuenta. Pensamos que después de ese juicio, pues habrá un cielo o un infierno, una felicidad eterna o una infelicidad eterna. Ese es el cielo o el infierno. De esas cosas del final, la palabra de Dios nos invita a pensar, ¿verdad? El domingo pasado recuerdan la parábola de las 10 jóvenes, unas prudentes, otras imprudentes. ¿A qué se nos invitaba? A vivir la vida con prudencia, con previsión, con sabiduría. No pasamos por la vida ahí porque hay que pasar, donde va Vicente va la gente, no. El cristiano tiene valores, principios, criterios para orientar su vida cristiana. Sabiduría, prudencia, previsión. Pues hoy también se nos invita a pensar al final. Por eso dice Jesús, el reino de los cielos se parece tan bien. Estamos leyendo el capítulo 25 de San Mateo. Allí encontramos varias parábolas que nos hablan de este tema, del tema de la espera, del tema de prepararnos. ¿Y cómo se nos invita a prepararnos? Atención a la parábola. Esta parábola es bastante conocida, la parábola de los talentos. Los talentos. Atención, ¿qué es un talento? Un talento era una barra de plata que tenía el valor de 6.000 denarios. ¿Y qué es un denario?
el salario de un día. O sea, eran 6.000 días de trabajo. Imagínense ustedes, es bastante. 6.000 días de trabajo, un talento. O sea, solo un talento era bastante. Algunos en español traducen 1.000.000, ¿verdad? ¿Qué haríamos con 1.000.000 nosotros? Probablemente haríamos un poquito de maravilla, ¿verdad? Aunque para algunos no es mucho, pero bueno. Entonces, un talento, 6.000 días de trabajo. Y hay un señor que tiene sus bienes y tiene, ¿cuántos talentos? 8 talentos. Hagan la multiplicación, 8 por 6.000, 8 talentos, 8 barras de plata. Y entonces llamó a personas de su confianza, miren qué interesante, personas de su confianza, y les dio sus bienes, sus 8 talentos. Al primero le dio 5 talentos, al otro le dio 2 y al tercero 1. Ya dijimos que 1 ya es bastante. Y dice el Evangelio que se los dio según la capacidad de cada uno, según la capacidad de cada uno. Este Señor no es que sea injusto, sino que viendo, valorando la capacidad de cada quien, le dio esos talentos. Y se fue de viaje, y el viaje tardó. Primera parte de la parábola. ¿A quién creen que representa este Señor que tiene tantos 8 talentos? ¿A quiénes representan estos hombres de confianza? ¿Qué representa ese largo viaje? La parábola, sin duda, por el contexto, es bastante fácil de entender, en el sentido que ese Señor, ese rico, ese poderoso, representa a Dios. Y esos hombres de confianza nos representan a nosotros. Y esos talentos son esos dones de Dios. Y ese largo viaje es el tiempo en la historia que los creyentes tenemos, en la que tenemos que avanzar. Y que para los primeros cristianos la espera del Señor se hacía prolongada. Imagínense nosotros, 2020 años han pasado, bastante tiempo, aunque para Dios eso es una hora, pero bastante tiempo. Entonces, en la espera del Señor pasa mucho tiempo, pero el Señor nos ha dotado de talentos. Ahora viene la segunda parte e interesante. ¿Qué hacemos con esos talentos? Porque vamos a dar cuentas. Dice que el Señor regresó y llamó a cuentas a sus servidores. Ahí está el tema del juicio, ¿se acuerdan? El tema del juicio. No es que nos morimos y ya está. No, hay que dar cuenta. ¿Qué hiciste con los talentos? ¿Cuánto vale nuestra vida ahora que hemos pasado y estamos pasando el susto de la pandemia? ¿Cuánto darías por si te da el virus para no morirte? Ven, la vida es por lo menos un talento. Daríamos 1.000.000 para salvarnos de la muerte. El hecho que estemos vivos, el hecho que estemos en la existencia ya es un talento. Después vienen otros talentos. Cada uno puede pensar qué bendiciones, qué dones he recibido del Señor, ¿verdad? ¿Qué he recibido? ¿Qué tengo? Tenemos que dar cuenta de esos talentos. Pues bien, la segunda parte de la parábola es ese desenlace. Llamó a cuentas a sus servidores y vinieron los 2 primeros, el que le dio 5 y el que le dio 2. Esos lo multiplicaron el doble. Y miren cómo les dice el Señor a estos hombres. Dice al primero, dice: te felicito, siervo bueno y fiel. Y al final le dice: entra a tomar parte de la alegría de tu Señor. Te felicito, siervo bueno y fiel. Al segundo le dice:
te felicito, siervo bueno y fiel, ¿verdad? Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. A los dos los felicita, porque han sido siervos buenos y fieles. Y al tercero, cuando el tercero se justifica porque no hizo nada, bueno, por lo menos hizo que conservó, no se le perdió el talento, ¿verdad? Pero ¿qué le dice este Señor? Dice, siervo malo y perezoso, siervo malo y perezoso. ¿Dónde está lo bueno de unos y la maldad del otro, del tercero? Ahí está el corazón de la parábola. Evidentemente, cuando los especialistas de la Biblia nos ayudan a leer el texto y nos dicen que el término que usa el original bíblico del Evangelio de San Mateo es una palabra que significa lo mismo, se dice lo mismo, fe y confianza, fe y confianza, lo que se traduce al español, bueno y fiel, siervo que creíste y que confiaste. Ahí está la bondad. ¿Qué le pasó al otro? Es malo y perezoso. ¿Cuál fue su justificación? Dice, Señor, yo sabía que eres un hombre duro. Eres duro. ¿Qué quiere decir esto? Que este tercer siervo no conocía a su Señor. Por eso dice, tuve miedo. Eres duro, tuve miedo. En cambio los otros creyeron y confiaron y se pusieron las pilas. Te felicito, siervo bueno y fiel. Creíste y confiaste. En cambio el otro es malo. ¿Por qué es malo? Porque no conoce a su Señor, y porque no lo conoce, no creyó y no confió. Y además, perezoso. ¿Ven ahí dónde está el corazón de la parábola? Hermanos, si decíamos que esta parábola nos habla de Dios, de nosotros, de los talentos, las oportunidades que Dios nos da, puede hacer una gran diferencia el que seamos hombres de fe y de confianza en Dios. Creer en Dios, confiar en Dios puede hacer la diferencia. Tener una mala imagen de Dios te puede llevar a la perdición, porque vas a tenerle miedo a Dios, no fe y confianza. Y que por miedo no vas a hacer nada, porque el miedo paraliza. Siervo fiel, siervo, creíste y confiaste, entra al gozo de tu Señor, a la alegría de tu Señor. En cambio el otro no. Hermanos, ¿qué imagen tenemos de Dios? ¿En quién creemos nosotros? Por supuesto, Padre, en Jesucristo, en Dios, creador de cielo y tierra. Sí, eso lo dice el credo y lo rezamos cada domingo. Pero en lo más profundo de tu corazón, ¿quién es Dios? En un retiro escuché esta predicación que se hablaba de las falsas imágenes de Dios que muchas veces nosotros tenemos. Y una de esas falsas imágenes de Dios es, dice, cuando pensamos en Dios como el policía de tránsito, que está ahí medio escondidito en la curva para ver si te pasaste la amarilla, si no traes el cinturón, ¿verdad? Si no andas tus papeles en regla, te clava la multa. Hay veces creemos que Dios es así en la práctica. Por eso vivimos una vida con miedo a Dios. Y cuando creemos que Dios no nos está viendo, hacemos nuestras cosas. Y después, miedo a Dios. No te relacionás con Dios como Él lo ha revelado en Jesús, ¿verdad? Tenemos miedo a Dios. Otros dicen, decía este predicador, que algunas veces nosotros pensamos en Dios como un Dios supermercado. Vamos al súper y agarramos lo que nos interesa. Así.
Vamos a Dios y le pedimos esto, le pedimos lo otro y nada más. O sea, a Dios lo buscamos por nuestras necesidades e intereses, más nada. Nos puede pasar esas falsas imágenes de Dios, equivocadas imágenes de Dios, ¿verdad? En cambio Jesús, que nos muestra el rostro de Dios, recuerdan en el año de la misericordia, el rostro de la misericordia de Dios es Cristo. Jesús, ¿cómo nos enseñó quién era Dios? ¿Cuál es la oración que Jesús nos propuso el estilo de la oración cristiana? ¿Cuál es la oración cristiana por excelencia? Padre nuestro. Y Jesús lo dijo, Dios es Padre, un Padre bueno. Dios es Padre, es como un padre, como una madre buena. Y fíjense bien, Padre nuestro. Nosotros en español traducimos Padre nuestro, pero sabemos que la palabra Abba, en el idioma de Jesús, Abba, significa, sí, papá, pero es el modo como un niño llama a su papá. Nosotros no le decimos señor, doctor, ingeniero, coronel a nuestro papá. ¿Cómo le decimos al papá? Sobre todo cuando somos chavalos. Papá, papito, papi, pa. Ahora los muchachos son más confianzudos, ¿verdad? Y le dicen directo el nombre al Señor, pero bueno. Pero en el fondo lo que el Abba de Jesús es el modo tierno, cariñoso y confiado con el que llamamos al papá o a la mamá. Tenemos que decir papá o mamá porque a veces los papás se portan mal, ¿verdad? Pero bueno, el modo cariñoso y tierno y confiado con lo que un niño recurre a su padre o a su madre. Si un chaval lo ve que viene un perro bravo y está un señor desconocido, está su papá o su mamá, ¿a donde quién va a correr? A donde su papá o su mamá. Esa confianza de saber que tenés a alguien que te cuida, que te protege, que te ama, aunque hay veces los varones pues tal vez no son muy cariñosos, muy expresivos, pero en el fondo nos quieren los papás y las mamás. Esa es la imagen que Dios quiso revelarnos en Jesús. Y cuando nosotros creemos y confiamos en Dios como Padre, entonces multiplicamos los talentos, porque creemos y confiamos. Es cierto, hay veces los papás le jolan las orejas a uno, le dan un fajazo, le dan un chinelazo, pero nos dicen, si te regaño es porque te quiero, ¿verdad? Porque los papás alcahuetos también pueden desorientar a los hijos. Entonces, Dios es Padre, en Él creemos y confiamos, y por eso somos capaces de multiplicar los talentos, y entonces entraremos al gozo de nuestro Señor. Creo que ahí está el corazón de esta parábola, para ayudarnos a entender lo que decía el libro de los Proverbios, exalzando a la mujer hacendosa, o lo que decía San Pablo en la carta a los Tesalonicenses, que nos dice, no vivamos dormidos como los malos, antes bien mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente, es decir, vivamos cristianamente, con los pies puestos sobre la tierra, pero sin perder nuestra meta, viviendo sabiamente como las jóvenes prudentes, o confiando y creyendo en Dios para multiplicar los talentos que Dios nos ha dado. Hermanos, pidámosle al Señor que sea en la comunidad cristiana, que sea en nuestra propia familia, que sea incluso en la sociedad, en la que los cristianos podamos desarrollar esos talentos que Dios nos ha dado, porque los necesitamos. Para eso nos dio el Señor, para que cada uno de nosotros, comprendiendo, conociendo su vocación, su misión, sus dones, entonces los pongamos al servicio de los demás. Y entonces las bendiciones que Dios nos ha dado nos llegue a los otros.